Muy bien, seguimos en este taller de oración y hoy nos toca ver el punto siguiente de nuestro método de oración, que es la petición de perdón. Jesús, te pido perdón. La petición de perdón entra de lleno en el gran tema de debate de los últimos 4 años en la Iglesia Católica, el concepto de misericordia. Es un asunto muy delicado, muy importante. El Papa Francisco insiste con razón en decir que la misericordia es un nombre de Dios. O sea, Dios es amor, decimos, lo dice San Juan, y podemos decir también Dios es misericordia. Ya antes del Papa Francisco, esto es de siempre, no es de un papa o de otro, pero lo había dicho reiteradamente, recuerden ustedes, San Juan Pablo II, ¿verdad? Que fue el que difundió esa devoción a la divina misericordia, que tiene su origen en las apariciones del Señor a Santa Faustina Kowalska en Polonia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un tema central en el concepto de Dios. Dios es misericordia. Y no podemos decir que sea una visión de Dios exclusiva de los católicos, ni siquiera de los cristianos. También, por ejemplo, los musulmanes hablan del Dios de la misericordia y sin duda también lo hacen los judíos, aunque tengan otra perspectiva distinta, otro concepto distinto de misericordia. Por eso, antes de hablar concretamente de lo que vamos a tener que pedir a Dios perdón, quisiera hacer una introducción larga sobre el tema de la misericordia. Lo primero es situarnos. Ya lo he dicho otras veces, nuestra época es una época donde todo es un derecho. Eso está movido, aunque no lo parezca, está movido y provocado por la sociedad de consumo. Es decir, el hombre ha sido visto desde otra perspectiva antes. El hombre era un trabajador, una persona que trabajaba, o una persona veraz, alguien que decía la verdad. Bueno, hoy la definición de hombre es: el hombre es consumista, es un consumidor. Cuando los sociólogos estudian, dicen, estas personas son consumidores. Bueno, es decir, hoy todo se ve desde la perspectiva económica y concretamente del consumo. Para fomentar el consumo, los grandes genios del marketing llegaron a la conclusión de que aumentando el concepto de derecho, es decir, diciendo que muchas cosas son derecho, el hombre tenía la impresión de que cosas que no tenía debería de tenerlas. Es distinto que algo que no tienes sientas que debes de tenerlo a que algo que no tienes sientas que quieres tenerlo. Es diferente. Es decir, tú puedes sentir el deseo de tener una casa en la playa, por ejemplo, o un carro maravilloso. Bien, eso es una cosa normal, ¿verdad? Pero una cosa es que tú desees tener una casa en la playa a que tú sientas que tienes el derecho a tener una casa en la playa. Cuando uno desea tener una casa en la playa, pues busca tenerla si puede, ¿no? Pues trabajando como sea, ¿verdad? Pero cuando uno siente que tiene el derecho, lo que hace es reclamarlo. Yo reclamo ¿a quién? A las autoridades competentes. Yo reclamo mi derecho y esto genera mayor consumo. Y genera mayor consumo porque esas autoridades competentes, para ganarse el voto, que es la gran trampa de la democracia, desde la época romana esto es así, cuando los emperadores entendieron que para tener al pueblo tranquilo tenían que repartirle el pan gratis y dar comida gratis, es exactamente lo que están haciendo los gobiernos populistas en toda Latinoamérica. Te dan dádivas para mantener el voto del pueblo. En lugar de sacar al pueblo de la pobreza, le mantienen el límite de la miseria y el día de las elecciones le dan un pequeño regalo. Y con eso la gente les vota. Y repito, esto son cosas muy antiguas. Entonces los grandes genios del marketing se dieron cuenta de que si el hombre consideraba que determinadas cosas eran un derecho, las iba a reivindicar incluso con violencia, huelgas, manifestaciones, etc. Bien, y que entonces los gobiernos iban a ir, no todo, evidentemente, pero iban a ir dando cada vez más cosas para contentar a ese pueblo que se lo pedía, no como algo que anhelaba, sino como algo que exigía.
Repito, las escuelas de economistas lo manejaron esto perfectamente. Después les contaré a ustedes cuál es la teoría del oso polar, por ejemplo, para conseguir dinero, ¿no? Son cosas que los economistas saben perfectamente cómo utilizarlo, ¿no? La famosa teoría del oso polar es interesantísima. Es decir, a ti te generan la idea de que tienes miles de derechos. Y eso hace que tú seas una persona reivindicativa. No solicitas o no luchas, reclamas, exiges, protestas, te enfadas, amenazas, porque te han dicho, y tú te lo has creído porque te ha venido muy bien creértelo, que tienes derecho a infinidad de cosas. La lista de los llamados derechos humanos es cada vez más grande. Los gobiernos, repito, para ganarse el voto popular, en cualquier campaña electoral, prometen. Luego, por supuesto, no cumplen. Pero siempre van a cumplir algo de lo que prometen, porque se crea entre los distintos partidos una competencia prometedora. Yo te prometo, yo te daré, y el otro dice yo más, yo el doble, no, pues yo el triple, ¿no? Para conseguir tu voto. Repito, la mayor parte de las veces no lo cumplen, incluso tienen la desfachatez de decir después, bueno, eso eran promesas electorales que todo el mundo sabe que no se cumplen, pero siguen haciéndolas y la gente, ingenuamente, cada vez que hay una campaña electoral, esto sucede en todo el mundo, sigue creyendo en las mentiras que les proponen los políticos para conseguir su voto. Pero de esas promesas siempre hay algo que se da. Desde el punto de vista de la economía, ustedes saben que esto genera inevitablemente algo terrible, que es la deuda. Los países están endeudados hasta las cejas, es decir, la deuda de China, la deuda de Estados Unidos, la deuda de la mayor parte de los países de Europa, quizá con la excepción de Alemania, la deuda es espantosa. Hoy leía, por ejemplo, que España tiene una deuda pública del 100% de su PIB. Es decir, lo que tienes que pagar de deuda es el 100% de lo que produces al año. Imagínate tú, solamente el pago de los intereses. Y no es lo peor. Quiero decir, España no está en el peor sitio. Hay algunos que están muchísimo peor. ¿Por qué se ha producido esto? Precisamente porque habiendo, no sé cómo decir, derechizado, es decir, convertido en derecho todo anhelo, algunos de esos anhelos buenos y otros totalmente negativos, los gobiernos, los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, más que los de derechas, pero también cada vez más los de derechas, han ido prometiendo cosas que no podían hacer. ¿Qué es lo que ha generado esto en la persona concreta? En la economía se ha generado un aumento del consumo. Bueno, del consumo y del consumismo. Repito, el hombre hoy está considerado como un animal que consume. Es un consumidor. Así es como te contempla. Tú eres un consumidor. Bueno, pero en la persona, en lo concreto, esto ha generado dos cosas nefastas, terribles. La primera, ha generado una sensación de victimismo, de amargura. Todos, desde el origen de la humanidad, todos hemos tenido deseos. Todo ser humano. Quiero una casa mejor, quiero un coche mejor, quiero una universidad buena para mi hijo, quiero lo que sea, ¿no? Deseos. Bueno, has luchado por esos deseos, has luchado por ello, ¿no? Y a veces algunos los has conseguido o ninguno. Bueno, has luchado, esto forma parte del ser humano, ¿verdad? Pero desde el momento en que ese deseo te han dicho que no es un deseo como tal, sino un derecho, algunos de los cuales efectivamente sí son derechos, pero muchos otros no. Desde ese momento ya no estás luchando por algo, sino que estás reclamando que te lo den. Esta es la gran diferencia. O sea, tú luchas para conseguir algo, pero desde el momento en que piensas que eso es un derecho, ya no luchas para conseguir algo. Ahora, reclamas que te lo den. Y lo que luchas es para que te lo den. Es diferente. O sea, yo no lucho para comprarme, ahorrando, por ejemplo, o trabajando más para comprarme un carro mejor. Yo lucho para que el gobierno me pague un carro mejor. Es completamente distinto. Como evidentemente no puede el gobierno, aunque haya mentido prometiendo el infinito, no puede satisfacer todo, se genera en la persona una gran frustración. Soy una víctima. Nunca hemos vivido una época en la cual se haya tenido tanto y sin embargo la gente se considere a sí misma muy desgraciada. Soy una víctima. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo que tiene el otro.
Bueno, no tengo lo que tiene el otro porque el otro nació en una familia distinta de la tuya, porque el otro ha estudiado más que tú, porque el otro trabaja mejor que tú. Dice, no, pero es que yo tengo derecho a. No es que yo aspiro a tenerlo y no lo tengo, sino que yo tengo derecho. Repito, cuando uno mira el panorama mundial, no quisiera que entendieran ustedes que aunque estoy hablando en Guatemala no estoy refiriéndome exclusivamente a Guatemala. Cuando miras el panorama mundial y sobre todo en los países más avanzados, lo que percibes es esto. La gente tiene derecho a tener un magnífico acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Yo deseo tener un magnífico acceso a Internet, yo personalmente lo deseo muchísimo porque lo necesito para mi trabajo, pero derecho, ¿no? Derecho. He visto esta semana un informe que ha sacado la mejor revista médica que existe, la revista Lancet, ha sacado un estudio sobre el servicio sanitario público en el mundo. España está en el 4º lugar de servicio sanitario público en el mundo de calidad. El primero es Andorra, que es como si nada, porque eso es un nada. El segundo es Islandia, el tercero Suiza, claro, con todo el dinero que meten en Suiza los ladrones del mundo, algún honrado también lo meterá, pero bueno, el tercero es Suiza, ¿verdad? Después vienen todos los países nórdicos con España. Es extraordinario, de verdad, el servicio sanitario español es extraordinario, pero para un español es un motivo de queja permanente. Difícilmente te vas a encontrar con un español que esté contento con su servicio sanitario. Y desde luego, la izquierda descontentísima, provocando manifestaciones, que esto no hay derecho, no. Pero ya es el 4º del mundo en calidad de servicio, el servicio médico español, la sanidad pública, no digo la sanidad privada, porque a nivel de hospitales privados, pues fíjense lo que puede haber en Estados Unidos, pero claro, tú vas a que te curen un riñón y dejas el otro allí de prenda para el riñón que te han curado, porque ya de paso me quita usted uno para pagar el riñón que me está usted arreglando, porque es infinitamente caro. Es decir, pase lo que pase y te den lo que te den, todo te parece poco, es una cosa terrible. Es decir, eso, repito, crea en la persona una sensación de amargura, de víctima. Todo me trata mal, soy muy desgraciado, qué pena me doy a mí mismo. Y yo esto es lo que percibo en la mayoría de la gente. La gente está descontenta, no ve la parte positiva, solo ve la parte negativa porque le han llenado la cabeza de mentiras diciéndole que tiene derecho a todo. Tienes derecho a vivir 1000 años, tienes derecho a no enfermar nunca. ¿De dónde te has sacado tú eso? ¿Cómo que tienes derecho a vivir eternamente? ¿Cómo que tienes derecho a no enfermar? ¿Pero de dónde te has sacado tú eso? Pero te han llenado la cabeza con unas ideas que son unas ideas falsas y que como no se producen, evidentemente te generan una frustración. Y dices, pero ¿cómo puede estar usted frustrado con lo que usted tiene? Pues está frustrado. Pero ¿cómo puede ser que no sea usted feliz con lo que usted tiene? Pues no es feliz, porque tengas lo que tengas y aunque tuvieras 1000 veces más de lo que tienes, te sentirías igualmente frustrado, infeliz, eres una víctima, no te dan lo que te mereces. Primera consecuencia, primera. Segunda consecuencia ligada a esta es que no podemos agradecer. Es decir, hay que tener muy en cuenta esto. Los derechos, los verdaderos derechos, es decir, si uno ha estudiado algo de derecho, lo sabe. Los verdaderos derechos no se conceden, son inherentes a la persona, por eso se llaman derechos humanos. Y por eso se dice que los animales, si tienen derechos, son distintos a los derechos humanos. El derecho del hombre, el derecho que tiene el ser humano, cuando hablo del hombre hablo igual del hombre o de la mujer, el derecho del ser humano no te lo concede nadie. No es el gobierno el que te concede los derechos. El gobierno lo que puede hacer y lo que debe hacer es reconocer que tienes derechos, no conceder, porque los derechos son tuyos. Los derechos no te los da ningún gobierno del mundo. Los derechos son tuyos. Los legítimos y auténticos derechos, que sí que los tienes. Pero haciendo que todo sea un derecho, te has convertido en una persona no solo amargada, porque no te dan lo que supuestamente tú deberías de tener, sino que además te has convertido en una persona incapaz de agradecer. Porque los derechos, vuelvo a repetir, no se agradecen. ¿Qué es lo que se agradece? Los favores. Yo no agradezco que alguien me pague mi salario después de haber trabajado honestamente y de haber cumplido. Ni mi jefe tiene que agradecerme el que yo haya trabajado honestamente y haya cumplido.
Una relación contractual es una relación en la cual yo cumplo y me pagan. Ni yo agradezco ni me agradecen, más allá de la mera cortesía, que hoy en día ni siquiera existe porque te mandan el dinero por el banco y no vas ni siquiera a recoger el cheque o vas a recogerlo por cortesía, dices gracias. El favor es lo que se agradece. Habiendo hecho de todo un derecho, resulta que nos hemos cargado de raíz el concepto de agradecimiento. Por ejemplo, ¿tienen la obligación y por lo tanto el derecho los hijos a que los padres trabajen permanentemente para ellos? Evidentemente que no. Pero sin embargo esto se considera ya así. Tú ves, hablo en este caso por ejemplo de Europa y de España en particular, no es igual en otros sitios. En buena medida, no en todo, pero en buena medida culpa de las madres. Las madres españolas son seguramente de las personas más machistas que hay en el mundo. Bueno, es decir, tú ves a ese tío que tiene 30 años, que está en su casa, a veces es que no tiene trabajo, pobrecito. A veces es que ya ha hecho todos los másteres del universo habidos y por haber. Es un, como se llama en España, un nini. Nini, ni estudia ni trabaja, ¿no? Es un nini. No tendrá la culpa o sí tendrá la culpa. Pero ahí le tienes en su casa 30 y tantos años, entrando y saliendo a la hora que le da la gana, sin que el padre o la madre, si es que el padre o la madre pretenden decir algo, si es que pretenden, porque son de la rara avis católica que queda, bueno, le dice, oye, que esto no lo puedes hacer, ¿no? Un escándalo, yo hago lo que me da la gana, no te metas en mi vida, no te metas en mi vida, pero estás viviendo aquí, que es mi casa. No te metas en mi vida, pero te tengo que estar dando dinero. No te metas en mi vida, pero tú quieres que te preste la casa o que te preste el coche. No te metas en mi vida, pero vives mi vida. Oiga, tengo derecho a pedirle a mi padre esto. Tiene el papá de este señor de 30 y tantos años, al margen de cuál sea su responsabilidad en ser un nini, tiene el papá la obligación de hacer todo esto. Oiga, pues será un favor que le está haciendo, por el cual el hijo tendrá que agradecer. ¿Entiende? Este es un ejemplo. Desde el momento en que tú quitas el concepto de favor y todo es un derecho, ese hijo jamás agradecerá, nunca. No agradecerá, al contrario, estará muy disgustado con sus padres. No solamente no se lo agradece, ni le pasa por la cabeza la idea de agradecérselo, sino que está disgustado con sus padres, porque seguramente no le da todo lo que él quiere. Y a lo mejor le pone alguna pega. No tenía la camisa suficientemente bien planchada. Esto no puede ser. Tengo que cambiarme 2 veces de camisa al día. Y tienes a la madre como una esclava. Oiga, que yo me he encontrado con señoras franciscanas de María, a las cuales, en un caso concreto, por ejemplo, su hija la pega. Es decir, es que la pega físicamente, es decir, es que la pega. ¿Por qué? Porque vive de ella, lo que trabaja se lo queda, no le da nada a la familia, encima es violenta, es agresiva. Digo, pero esto no puede ser. Se ha producido, vuelvo a repetir, la causa. Pensaron que de esta manera iban a vender más, aumentaría el consumo, que es lo único que les importa, el hombre consumidor, y han roto la naturaleza humana. Es decir, han convertido a la persona en un ser reivindicativo, permanentemente enfadado y amargado y sobre todo incapaz de agradecer. Y como digo, este ejemplo de los padres, que desde luego en Europa lo tenemos a la orden del día, en Estados Unidos no tanto, porque cuando los chicos se van a la universidad ya no vuelven, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios de verdad, que la mamá seguramente llorará un poquito, es lo mejor que te puede pasar, le digo, lo mejor, por eso digo, en España las mamás quieren que se queden, pero hombre, déjale que se vaya. ¿Qué digo? Déjale, mándale que se vaya a la calle, sobre todo si no hace lo que tiene que hacer. Pero el fondo de la cuestión es este. Ese muchacho, esa muchacha, no entiende que sus padres están haciendo un esfuerzo que va más allá de sus obligaciones, que las tuvieron, sí, las tuvieron, hasta que cumpliste los 18 años. Hasta ese momento. Hasta ese momento era efectivamente una obligación de los padres, penosa de cumplir en muchos casos en la etapa de la adolescencia. Penosa, pero ahí tienes que aguantar. Pero a partir de ese momento, oye, mira, lo siento mucho, pero si tú quieres seguir en casa, tienes que cumplir unas normas, tienes que aceptar unas condiciones. No, yo quiero estar aquí porque tengo derecho a estar aquí. Bueno, hasta el punto de que en España hubo una serie de casos judiciales en los cuales los hijos
no fueron muchos, pero fueron unos, salieron publicados, los hijos denunciaron a sus padres delante de la ley porque viviendo en casa, siendo mayores de edad y viviendo en casa a costa de los padres totalmente, les denunciaron porque según ellos no les daban el dinero suficiente para sus gastos. Hubo varios casos de denuncias. Ahora hemos pasado a la situación contraria. Es decir, ahora hay cada vez más casos de padres que denuncian a sus hijos por malos tratos para que la justicia los eche de casa, porque ellos no saben cómo hacer ya. Pero esta es la raíz. ¿Por qué hablo de todas estas cosas? Porque esto está envenenando no solamente nuestras relaciones humanas, sino nuestra relación con Dios. La está envenenando. Y esto incide de forma absoluta en el concepto de misericordia. Este hombre moderno, que es el que todos nosotros somos y con el cual un sacerdote tiene que trabajar, que no es el hombre medieval, ni el hombre del Renacimiento, ni siquiera es el hombre de hace 20 años o 30. Es decir, mis papás no tenían estos problemas, entendían perfectamente qué era un derecho y qué no era un derecho. Es decir, es una generación malcriada que va a peor, hasta que de alguna manera algo ocurrirá para que se estrelle. Es una generación que se siente víctima y es una generación incapaz de agradecer. Ahora, esto, si lo aplicamos a la relación con Dios desde la perspectiva de la misericordia, lo primero que vemos es que se produce un equívoco de raíz. La misericordia es también, como el resto, entendida como un derecho. La misericordia es un derecho. Dios es misericordioso y yo tengo el derecho a pedirle a Dios su misericordia. Primer punto, falso. ¿A qué tengo yo derecho? A la justicia. Yo tengo derecho a ser tratado con justicia. Eso sí que es un derecho. Yo tengo derecho a ser tratado con justicia por los tribunales humanos y desde luego por el tribunal de Dios. Yo tengo derecho a la justicia. Eso es un derecho. Yo no tengo que agradecer que me traten con justicia porque es un derecho que tengo. Yo no tengo que agradecerle al juez que haya hecho justicia cuando he sido injuriado o he sido denunciado por haber injuriado. Sí ha hecho justicia, obviamente. Vuelvo a repetir, los derechos no se agradecen, los favores se agradecen. Entonces, la misericordia no es un derecho. La justicia es un derecho. Yo reclamo justicia ante los hombres y ante el trono de Dios. Reclamo justicia. Tengo derecho a la justicia, pero no tengo derecho a la misericordia. Y en cambio, en este momento hemos hecho de la misericordia un derecho, como todo, repito, como querer tener la casa en la playa o la mejor sanidad del mundo o acceso a internet gratis. Usted no tiene derecho a que le perdones, no solamente Dios, sino la otra persona. Por ejemplo, algo muy frecuente, sinceramente yo lo he visto más aquí que en otros sitios, pero no digo que eso sea así, pero mi impresión, pero no estoy seguro de que sea correcta mi impresión. Las infidelidades matrimoniales. Digo, yo escuchando en la confesión aquí he notado más dolor y también más confesiones, más arrepentimiento por parte de personas que han sido infieles en el matrimonio. Yo no sé si es que a lo mejor los infieles en España simplemente no se confiesan, que puede ocurrir. No digo que haya menos, sino que no se confiesen, y aquí todavía los infieles o asesinos se confiesan. Es decir, bueno, allí a lo mejor los asesinos no se confiesan. Puede ocurrir que sea esta la causa. Bueno, pero en cualquier caso, desde luego aquí lo he notado mucho. ¿Qué es lo que sucede? Que una persona infiel, si es descubierto, que es lo que suele pasar, es decir, pocas veces el infiel confiesa. Si es descubierto, primero lo niega, incluso se enfada con la señora o el señor, si fuera al revés. Bueno, ¿cómo piensa que eso de mí parece mentira? Bueno, después a continuación, si ya le ven las pruebas delante, responsabiliza al otro. La culpa es tuya. Te he engañado, pero por tu culpa, porque no me prestas atención, porque lo que sea, porque eres más mamá que esposa, por lo que sea. Es decir, la culpa es de la víctima. Bueno, si ya llega el caso en que pide perdón, nunca pide perdón. Es muy difícil que pida perdón. Exige perdón, que no es lo mismo. Y ahí es donde se nota ese vicio que nos está envenenando, ese virus que nos está matando. No pides perdón, exiges perdón. Y esto
repito, yo lo veo continuamente cuando escucho a personas que tienen este problema. Esto es exactamente igual en nuestra relación con Dios. Todo el problema, todo el debate en torno a la misericordia en estos 4 años gira en torno a esta cuestión. No pedimos perdón, exigimos perdón. Pensamos que la misericordia de Dios o de la señora a la que has engañado o del jefe al que has defraudado o de quien sea, pensamos que es un derecho que tengo. Vuelvo a repetir, los derechos no se agradecen, se exigen. Yo tengo derecho a que tú me perdones y por lo tanto no tengo nada que agradecerte cuando tú me perdonas. Sea Dios, sea la esposa, sea la persona a la que has ofendido, no tengo nada que agradecerte cuando tú me perdonas. ¿Qué te puedo dar a cambio? Como mucho, si es que llega un gesto de cortesía. Perdóname, mera educación y cortesía. Y ya con eso, ya estás contento, o deberías de estarlo. ¿Y cuántas veces en las conversaciones sale la gente diciendo, oye, que ya te pedí perdón? Ya te pedí perdón, que ya te pedí perdón. Ya con eso, a la calle y a correr. Ya tiene bastante. Dice, pero que me ha pegado una paliza. Que me has engañado, que me has robado, oye, que ya te pedí perdón. Dice, un momento. Es decir, vuelvo a repetir, si nosotros entendemos nuestra relación con Dios o con los hombres, la entendemos desde la perspectiva de que tenemos derecho a todo, no solamente es mentira y nos sentimos víctimas permanentemente de todo, porque nunca nos van a dar tanto como aspiramos o deseamos o queremos, sino que además nos vemos incapacitados de agradecer. ¿Qué inconveniente tiene o qué daño colateral tiene esto? Cuando uno pide un favor, entiende que la persona que te hace el favor tiene él, el que te hace el favor, él sí tiene derechos. Yo pido un favor y entiendo que esa persona tiene un derecho. ¿A qué? A poner unas condiciones. Por ejemplo, yo pido a alguien que me preste un carro. Bueno, por favor, ¿me puedes prestar un carro? No tengo, lo necesito, tengo que ir. Esa persona tiene derecho a ponerme unas condiciones. Puede ponerlas o no ponerlas, pero tiene derecho a ponerlas. Por ejemplo, mira, perfecto, te lo presto, pero me lo tienes que traer mañana a tal hora. Oye, te lo presto con el depósito lleno, pero me lo tienes que devolver con el depósito lleno, por ejemplo, ¿no? Te lo presto, pero mira, no le hagas un rayajo al carro, ¿no? Lo que sea, ¿no? Es decir, la persona que te hace un favor tiene derecho a ponerte unas condiciones. La persona que no hace más que realizar un derecho que tú tienes, no tiene por qué ponerte condiciones. Yo voy a reclamar que me paguen mi sueldo, he trabajado y no tiene el jefe que decirme, ahora como condición para pagarte tu sueldo tienes que bailarme aquí una muñeira. Yo no sé bailar muñeiras, sí, pero si no me baila la muñeira no te pago el sueldo. Oiga, que ya he trabajado, no tiene usted que ponerme ninguna condición. Le digo, no, yo ahora te pongo como condición. No me ponga usted condiciones porque no tiene usted derecho a ponerme condiciones. En cambio, el que te hace un favor, sí. Mira, yo te voy a hacer este favor, pero te voy a pedir esto a cambio. Y repito, no entender esto es no entender el concepto de misericordia y la relación que hay entre el que pide y el que da. El que pide favores y el que da favores. Esto genera una cantidad enorme de tensiones. ¿Por qué? Porque tú has pedido un favor, pero en realidad no has pedido un favor. Interiormente, aunque verbalmente fuera a pedir un favor, tú interiormente has estado reivindicando un derecho. Por tanto, le has negado al otro, al que te va a hacer ese favor, le has negado la capacidad de ponerte condiciones. Y si el que te va a hacer el favor te pone condiciones, te enfadas con él. ¿Pero cómo? Pero bueno, ¿pero qué te has creído? O sea, te dejan una casa. Yo estoy ahora mismo, no digo como un ocupa, porque el ocupa está sin permiso y yo estoy en una casa viviendo gratis, pero con permiso del dueño. Bueno, un señor amabilísimo que nos ha prestado la casa en la que vivimos. Muy bien. Y el hombre nos ha dicho que el tiempo que necesitemos, bueno, imagínate que este señor, que es muy amable, muy generoso, me hubiera dicho 3 meses. Bueno, pasan los 3 meses y yo sigo en la casa. Y este señor me dice, mire padre, van 5 meses que está usted ahí y yo necesito la casa. Pero qué barbaridad, esto es una vergüenza. Yo me enfado enormemente. Este señor me dejó la casa por 3 meses. Ahora,
me ha hecho el enorme favor de dejarme en la casa por 3 meses, ahora me pide la casa y tiene derecho a pedirme la casa. No tengo por qué enfadarme, al contrario. Al contrario. Ese es un ejemplo. Hacemos un momento de oración en silencio.